Hola jóvenes, entonces esta es la segunda parte de la presentación relacionada con los procesos de maquinado y las máquinas herramientas. Como les había comentado anteriormente, la agenda que tiene toda la presentación es esta, constituida por estos 7 puntos: introducción, mecánica de corte, potencia y fuerzas en el corte, temperaturas en la operación de corte, y eso lo vieron en la parte 1. Ahora en esta segunda parte vamos a ver la vida de la herramienta visto desde el desgaste y la falla, el acabado superficial y la integridad, y el tema de maquinabilidad. Luego, ahora vamos a hablar de digamos, la abrasión, ¿sí? El desgaste de la herramienta y la falla. Entonces, el desgaste de la herramienta es un proceso gradual, ¿sí? Que es creado debido a estreses localizados en la punta de la herramienta, altos estreses localizados en las puntas de la herramienta, altas temperaturas en la cara de ataque, ¿sí? El deslizamiento de la viruta a lo largo de la cara de ataque, el deslizamiento de la herramienta en esa nueva superficie que se va creando después del corte, ¿sí? Entonces estas son las principales variables, y también depende, ¿sí? Digamos, la velocidad en la que esa herramienta se desgasta depende entonces también de los materiales de la pieza de trabajo y de la herramienta, de la geometría de la herramienta, de los parámetros del corte y de los fluidos de corte y de las características de la máquina herramienta. Entonces hay varios temas que influyen sobre ese desgaste de la. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar del desgaste, ¿sí? Wear es desgaste, ¿sí? Y pues este desgaste de la herramienta, cuando nosotros lo utilizamos, tiene una influencia también en la geometría de la herramienta y por consiguiente en ese trabajo que la herramienta nos puede realizar. Entonces, de manera estándar, los diferentes tipos de desgaste que se encuentran en las herramientas están listados como los siguientes. Entonces, desgaste de flanco, ahorita más adelante vamos a ver qué es el flanco. Desgaste de cráter, ¿sí? Desgaste de nariz, el notching, que es como una combinación de desgaste de nariz con desgaste de cráter, ¿sí? También hay otro tipo de desgaste, que es la deformación plástica, ¿sí? De la punta de la herramienta, ¿sí? Y por último está el chipping, que es como la rotura de la herramienta o la fractura grande, gruesa. Entonces, esos son los diferentes tipos de desgaste, una clasificación. A continuación, entonces, vamos a ver estas diferentes características con unas fotografías, pero inicialmente quiero mostrarles, digamos, esas características de desgaste en una operación de torneado como la que estoy mostrando acá. Entonces, para entenderlo bien y entendamos muy bien lo que vamos a leer de ahora en adelante, entonces este es nuestra herramienta, ¿sí? La pieza de trabajo viene por acá y aquí ocurre la operación de corte, y aquí es donde queda la nueva superficie. Eso para que la entendamos bien. Entonces, esta es la cara de ataque, rake face, ¿sí? Y esta es la cara de flanco, o flank face en inglés. Entonces, la cara de flanco, por decirlo así, es como la que está en la parte de atrás de la superficie, en la parte anterior de la superficie en la cual se realiza el corte. Entonces aquí tenemos un tipo de desgaste llamado desgaste de cráter, ¿sí? Que ocurre en la cara de ataque. Esta es una vista frontal de la cara de ataque, y aquí nos está mostrando el desgaste de tipo cráter, ¿sí? Todas las herramientas pues tienen un radio, ese radio de corte que nosotros lo determinamos cuando hacemos el afilado de la herramienta, ¿sí? Y esta línea, significa profundidad de la línea de corte, es decir, significa que desde este punto hacia allá
es donde estamos utilizando la herramienta para hacer el corte. Entonces aquí lo que se está viendo es que la línea punteada, ¿sí? Me está mostrando la herramienta cuando está nueva, digámoslo así, pero ya cuando nosotros la usamos empieza a haber cierto desgaste, ¿sí? Y aquí me está mostrando entonces el desgaste de cráter que tenemos en la cara de ataque. Aquí lo que tenemos es la cara de flanco, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es lo que se ve desde esta vista, ¿sí? Mirándolo desde este punto, ¿sí? Entonces aquí tenemos un desgaste de tipo de flanco, ¿sí? Y la variable B sub B promedio máximo me está mostrando como cuál es esa dimensión promedio de ese desgaste de tipo flanco. Entonces aquí les mostré digamos la geometría que vamos a manejar de ahora en adelante para hablar del tema de desgaste. Aquí en la parte de abajo entonces tenemos unas fotografías de herramientas reales en donde vemos diferentes tipos de desgaste. Entonces aquí vemos el desgaste de flanco, esta es la cara de flanco, esta es la cara de ataque y este es el desgaste de flanco que ocurre en ese borde. Esta es la parte anterior de la herramienta y esta es la cara de ataque. Aquí tenemos el desgaste de tipo cráter, ¿sí? Entonces esta es la cara de flanco, esta es la cara de ataque y el tipo cráter, el desgaste tipo cráter, sí, son una serie de cráteres que se forman sobre la herramienta. Aquí tenemos otro fenómeno que se llama desgaste de tipo térmico, ¿sí? Entonces esta es la cara de ataque, ¿sí? El desgaste de tipo térmico entonces ocurre en el borde de la herramienta. Aquí en la parte de acá es la cara anterior o cara de flanco, ¿sí? Y aquí tenemos otro tipo de desgaste de borde, ¿sí? Tenemos dos tipos de desgaste, el desgaste de flanco que les hablaba anteriormente y el desgaste de pequeños cuerpos en el borde de la herramienta. Entonces aquí entonces están mostrados los diferentes tipos de desgastes. Ahora bien, el desgaste de flanco, ¿sí? Ocurre en la cara de alivio, digámoslo así, o de escape, podemos traducir esta palabra, en la cara de escape de la herramienta. ¿Y a qué se debe este desgaste de flanco? Se debe por ese rozamiento que tiene la herramienta a lo largo de la superficie que ya está siendo maquinada, ¿sí? Entonces este rozamiento puede ser de tipo adhesivo, ¿sí? En cierta forma la herramienta se pega a la superficie, o del tipo abrasivo, es decir, que va, digámoslo así, rompiendo esa superficie, va dañando ese acabado superficial. También se debe a las altas temperaturas, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos con altas temperaturas de alguna forma, y eso lo hemos visto experimentalmente, entonces las herramientas pierden propiedades mecánicas. Entonces, un investigador de apellido Taylor, ¿sí? Creó una ecuación que llamamos la ecuación de Taylor, que es la que tenemos acá, que tiene las siguientes variables. B es la velocidad de corte, T es el tiempo en minutos, C es una constante que depende de las condiciones de corte y N es un exponente que depende del material del material que estemos utilizando. Entonces, en esta tabla que tenemos aquí les estoy mostrando diferentes materiales de herramientas de corte: aceros de alta velocidad, aleaciones de fundición, carburos recubiertos y materiales cerámicos, y estos son los diferentes valores que toma esta variable n que tenemos acá. Entonces, una cosa importante, un tema importante es que n y c son determinados de manera experimental, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí la forma de la ecuación, pero en definitiva nosotros nos vamos a los experimentos para determinar entonces todos estos valores. Esta ecuación es muy importante, ¿sí? Porque en definitiva me está diciendo, me está estableciendo cuál es el tiempo que puede durar una herramienta para sufrir desgaste de flanco en este caso.
Ahora bien, entonces de la ecuación que teníamos anteriormente, básicamente lo que estamos haciendo aquí es despejar el t. Como les decía anteriormente, el t es el tiempo en minutos y las demás variables entonces quedan aquí del lado derecho, ¿sí? Entonces, haciendo un análisis básicamente matemático de esta ecuación, nos damos cuenta que si n es más pequeño, entonces la vida de la herramienta, o sea, lo que tenemos dentro de este paréntesis, va a ser menor. Como les decía anteriormente, ese n es determinado de manera experimental. Ahora bien, esta ecuación de Taylor es una ecuación general, ¿sí? Pero para operaciones de torneado podemos hacer una modificación en esa ecuación de Taylor y lo que se hizo acá es agregar estas dos variables D, que es la profundidad de corte, que la hemos visto como T sub 0, y F, que es la velocidad de alimentación, que como les decía anteriormente son la cantidad de milímetros que avanza la herramienta por cada revolución. Y estos parámetros X y Y son determinados de manera experimental dependiendo de las condiciones de corte, ¿sí? Entonces fíjese que esta ecuación tiene, la forma de esta ecuación es muy parecida a la forma de esta ecuación que tenemos acá. Ahora bien, esta ecuación, digámoslo así, adaptada para esas operaciones de torneado, pues tenemos que los valores típicos de n es 0.15, de x es 0.15, de y es 0.6, ¿sí? Y en importancia, ¿sí? En importancia, este tiempo, estas son las variables que influyen en el tiempo y el orden de importancia son primero la velocidad de corte, luego la velocidad de alimentación y luego D, que es la profundidad de corte. Ahora bien, manejando matemáticamente esa ecuación, ¿sí? Entonces la vida de la herramienta queda determinada por esta ecuación en definitiva, ¿sí? Que me determina la vida de la herramienta. Entonces, haciendo un análisis matemático muy sencillo de esta ecuación que tenemos acá, nos podemos dar cuenta que si disminuye la velocidad de corte y la velocidad de alimentación y la profundidad de corte se incrementa, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener una vida de la herramienta aproximadamente constante, ¿sí? Ahora bien, dependiendo de los exponentes que les he mencionado anteriormente, si la velocidad de corte disminuye, ¿sí? Uno puede incrementar la cantidad de material que se remueve, aumentando la velocidad de alimentación por revolución y aumentando la profundidad de corte, ¿sí? Entonces, visto de esa forma, ¿sí? Y reemplazando los exponentes, me da que la ecuación de Taylor puede llegar o puede aproximarse muy cercanamente a los valores de estas variables con estos exponentes específicamente que les estoy colocando acá. Digamos que la tarea principal es determinar una vida de la herramienta, que nosotros vayamos a utilizar. Ahora bien, otra forma de determinar esa vida de la herramienta, como les comentaba anteriormente, es utilizar las curvas de vida de la herramienta, ¿sí? Estas curvas de vida de la herramienta son hechas experimentalmente, ¿sí? Se hacen mediante pruebas de laboratorio con diferentes tipos de materiales y bajo diferentes condiciones de trabajo, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, estas condiciones de corte pues están determinadas por las variables que hablábamos anteriormente. Entonces estas son las curvas, ¿sí? Estas son las curvas. Entonces voy a explicar una de ellas para que entendamos bien de qué se trata. Entonces, por ejemplo, tomemos esta curva que dice 1 acá. Usted mira y entonces aquí tenemos dos ejes. Este eje habla de velocidad de corte que está en metros por minuto, ¿sí? Y aquí en el eje Y tenemos vida de la herramienta en minutos, ¿sí? Que se ha encontrado de manera experimental. Por ejemplo, si yo tomo este material que tiene el número 1 acá, se ha encontrado que si yo aumento la velocidad de corte, fíjese que cuando aumento la velocidad de corte, entonces la vida de la herramienta va disminuyendo, disminuye, ¿sí?
Y eso sucede prácticamente con todos los materiales, es decir, lo que estamos viendo acá es que el comportamiento de esas curvas es muy parecido, ¿sí? Entonces, lo otro que se ha encontrado, ¿sí?, es que dependiendo de la composición, y aquí me voy para esta tabla, ¿sí?, aquí tenemos 5 tipos de herramientas que son los que se están graficando acá, y son 5 tipos de herramientas que tienen diferentes materiales, tienen diferentes durezas, ¿sí?, y diferentes composiciones de ferrita y perlita, ¿sí? En este caso pues son fundiciones, eso lo sabemos por la presencia de ferrita y perlita. Entonces, experimentalmente también se ha encontrado que dependiendo del contenido o de la composición, ¿sí?, de la composición que tengan estas herramientas, entonces vamos a tener un comportamiento diferente relacionado con el de vida de la herramienta. Entonces, aquí tenemos otra forma para graficar esa vida de la herramienta. Entonces aquí tenemos la velocidad de corte, ¿sí? Y esta de acá es una escala que es diferente, ¿sí? Es diferente a la gráfica que les mostraba anteriormente, ¿sí? Esta es una escala del tipo logarítmico. ¿Y por qué lo sé yo? Porque cada una de las graduaciones que tenemos acá van aumentando de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, aquí va 5, aquí va 5 otra vez. Esto es porque yo lo grafiqué de esa forma. Aquí saltamos a 20, aquí 100 y aquí a 300. Entonces, esta es una escala de tipo logarítmico, ¿sí? Y en esta escala de tipo logarítmico, lo que obtenemos, los datos experimentales que nos dan, son unas líneas rectas que tenemos acá, ¿sí? Estas líneas rectas entonces tienen una pendiente, ¿sí? Y al ser esta entonces una escala logarítmica, yo puedo determinar, ¿sí?, la vida de la herramienta hallando este exponente n y aplicando ese exponente n en la ecuación de Taylor que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y haciendo ese reemplazo y suponiendo que t es igual a 1 minuto, entonces ahí encontramos el rango de velocidades de corte que podemos tener para una herramienta. Pero ¿qué es lo importante que tenemos que tener acá en cuenta? Y es que dependiendo del material, ¿sí?, entonces tenemos unos tiempos de herramienta, y esos tiempos de herramienta, al igual que en el caso anterior, van disminuyendo si esa velocidad de corte va aumentando. Ahora bien, otro tema que es importante de ver acá es que la temperatura también influye en el desgaste. Entonces, en la medida en que la temperatura se incrementa, entonces el desgaste el desgaste en el flanco de la herramienta también se va viendo aumentado. Este es un ejemplo, no voy a profundizar en el ejemplo, básicamente ustedes lo pueden ver. Lo importante, lo que quiero que tengan claro es que efectivamente cuando nosotros aumentamos velocidades de corte, aumentamos la temperatura, estamos disminuyendo el tiempo de vida. Ahora bien, resulta que las herramientas tienen digamos, un desgaste permisible, es decir, no se trata de que yo use la herramienta y que apenas vea el medio milímetro de desgaste yo la tenga que cambiar, no. Nosotros en los experimentos, en los procesos de corte, pues experimentalmente determinamos cuánto es ese desgaste máximo que puede llegar a ser permisible. Ahora, ese dato es más experimental y más asociado a la experiencia de la persona que está manejando la herramienta. Sin embargo, pues uno, digámoslo así, gracias a los experimentos que han habido en muchas operaciones de corte y a esas tablas, entonces nosotros hemos clasificado, ¿sí?, cuánto milímetro de desgaste es permisible para seguir utilizando la herramienta. Entonces fíjese, para herramientas de aceros de alta velocidad, ¿sí?, y en diferentes operaciones tenemos diferentes dimensiones de desgaste,
¿sí? Entonces en este caso tenemos para aceros de alta velocidad y aquí tenemos herramientas de carburo. Fíjese que para que las herramientas de carburo, digamos que ese desgaste permisible es menor que para este tipo de herramientas. Vuelvo y lo digo, para este tipo de operaciones de corte. Ahora bien, de manera general, ¿sí? las herramientas de corte necesitan ser reemplazadas o necesitan ser reafiladas cuando el acabado superficial de la pieza de trabajo que se está obteniendo se comienza a deteriorar. Como les decía, ese tema está asociado a la experiencia del tornero, de la persona que hace el maquinado. También cuando las fuerzas de corte se incrementan de manera significativa, ¿sí? Y también cuando la temperatura se aumenta de manera significativa. Entonces, estos son factores que influyen directamente, ¿sí? en esa permisibilidad que nosotros podemos tener a la hora de hacer las operaciones de corte. Cerrando, acabado superficial, velocidades de corte y aumento de temperatura. Esas variables son muy importantes para que las... Entonces, ese desgaste permisible en las herramientas de corte, pues eso me determina diferentes vidas de la herramienta. Entonces, por ejemplo, y me determina, digamos, esa duración de la herramienta. Entonces, para aceros de alta velocidad, ¿sí? Para aceros de alta velocidad, tenemos vidas de herramienta promedio entre 60 y 120 minutos. ¿Sí? En cambio, las herramientas de carburo duran menos, entre 30 y 60 minutos. Ahora bien, esta vida de la herramienta que estoy dando de manera general para estas herramientas, pues llega a variar mucho, ¿sí? Si nosotros tenemos máquinas, herramientas que son controladas por computadora y tenemos un control sobre las variables del corte, pues podemos llegar a aumentar estos tipos de vida de herramienta. Pero de manera general, los aceros de alta velocidad duran más que los carburos, ¿sí? Eso es lo que se quiere decir específicamente acá. Ahora bien, esto es muy importante. La velocidad de corte óptima, ¿sí? No depende únicamente de una variable como lo hemos venido hablando, sino depende de varias variables. Entonces, la velocidad de corte es, digamos, un equilibrio entre la velocidad de corte específica, dado que si esta velocidad aumenta, entonces la vida de la herramienta disminuye, como lo vimos en las gráficas anteriores. Ahora, y también se ve influida por la velocidad de remoción de material, dado que si la velocidad de corte disminuye, esto aumenta la vida de la herramienta, pero disminuye esa velocidad con la cual yo remuevo material. Y entonces este tema se define de manera experimental, ¿sí? Si yo quiero que la herramienta me dure más, pues las velocidades de corte tendrían que ser más moderadas, por ejemplo. Ese es el criterio de la persona que está manejando la máquina. Este es un ejemplo que nos muestra, digamos, el efecto de la velocidad de corte, ¿sí? En la velocidad de remoción de material, para que lo miren detalladamente. Ahora bien, aquí tenemos diferentes tipos de desgaste que son asociados con diferentes herramientas, ¿sí? Que tienen materiales diferentes. Entonces, por ejemplo, en esta parte A tenemos herramientas de carburo, tenemos herramientas, aceros de alta velocidad, tenemos cerámicos, ¿sí? Y aquí están determinados los tipos de desgaste que estas herramientas sufren y la apariencia física que tienen estos desgastes sobre estas herramientas, ¿sí? En este caso B, ¿sí? Entonces tenemos otro tipo de, o bueno, unos desgastes adicionales, ¿sí? Desgastes adicionales cuando estas herramientas, por ejemplo, esto es acero de alta velocidad que ha tenido un suavizado térmico precisamente por el tema de la alta temperatura y se ha observado un fenómeno también de flujo plástico, ¿sí?
Y aquí tenemos una herramienta del tipo cerámico en la cual ha ocurrido chipping. Chipping, les he dicho yo a ustedes que es como rotura, pequeñas roturas de la herramienta y que se van yendo con la viruta y fractura, ¿sí? Entonces aquí también están especificados, digamos, los tipos de desgaste que tenemos de flanco, de cráter, perdón, de falla en la cara, ¿sí? Agujeros que llegan hasta la línea de corte, ¿sí? Diferentes desprendimientos de esa misma, de pequeños pedazos de herramientas de corte y flujo plástico, ¿sí? Entonces, digamos que como siempre les he venido comentando, eso depende de las variables que yo finalmente esté utilizando en los diferentes cortes. De eso dependen las fallas y de cómo yo maneje ese tipo de variables. Ahora bien, vamos a hablar muy rápidamente del desgaste de tipo cráter, ¿sí? Entonces el desgaste de tipo cráter se ve influenciado por la temperatura que tenemos en la interfase viruta herramienta, que ya les he venido hablando anteriormente, y de la afinidad química que hay entre la herramienta y los materiales de la pieza de trabajo. Entonces, el desgaste de tipo cráter ocurre por un mecanismo de difusión, ¿sí? Y es cuando pequeñas moléculas, átomos, ¿sí? Se van moviendo en esa interfase herramienta viruta, ¿sí? Entonces, cuando hay ese flujo, digamos, atómico, ¿sí? Hacia la cara de la herramienta de corte, ¿sí? Entonces se induce con el paso del tiempo, se induce la formación de esos pequeños cráteres. Entonces, para disminuir este tipo de desgaste de tipo cráter, uno también puede recurrir a recubrimientos de la herramienta para disminuir este tipo de desgaste. Ahora bien, esto también, como les estoy mostrando, depende del material. Entonces aquí tenemos en este eje, ¿sí? Aquí tenemos la temperatura promedio de la interfase herramienta viruta que ocurre en la cara de ataque, como le hemos venido hablando anteriormente, y aquí tenemos entonces la velocidad de formación de desgaste tipo cráter en milímetros cúbicos por cada minuto, ¿sí? Entonces aquí claramente se puede ver, ¿sí? Que hay ciertos materiales que tienen, digámoslo así, una baja resistencia, es decir, trabajan a bajas temperaturas y de esa forma se va formando ese desgaste de tipo cráter, ¿sí? Pero si yo cambio el material, ¿sí? Ese material se puede volver cada vez más resistente a las altas temperaturas. Sin embargo, ya hay temperaturas en las cuales se forma este desgaste de tipo cráter. Entonces, ¿qué es muy importante acá? Tener claro que ese desgaste de tipo cráter se da por un mecanismo de difusión. Ahora bien, en esto de la ciencia del análisis de las herramientas, lo que se ha hecho es estudiar muy bien estas formaciones, estos tipos de cráteres, y determinar, dependiendo de las condiciones de trabajo, del material, de la velocidad de corte, entonces cuál es ese punto, ¿sí? ¿Cuál es ese punto en el cual ese desgaste de tipo cráter tiene la máxima profundidad? Y lo que se ha encontrado es que él tiene la máxima profundidad en lugares en donde se ha originado máxima temperatura, ¿sí? Máxima temperatura. Entonces ahí uno puede decir que hay una correlación de la máxima profundidad del desgaste de tipo cráter.
Ahora bien, hay otro tipo de desgaste que se llama el desgaste de nariz. Este se debe a acción mecánica y a efectos térmicos. La acción mecánica se refiere a que cuando se forma la viruta, esta viruta roza la cara de ataque, ¿sí? Y entonces esto afecta la formación de la viruta, aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura y bajarla muy rápidamente me causa esfuerzos residuales que se quedan en la superficie maquinada. También puede ocurrir que cuando esta temperatura aumenta de manera muy alta, ¿sí? Entonces se llegue a esa resistencia mecánica máxima en la cual ocurre deformación plástica, ¿sí? Y entonces al ocurrir deformación plástica, pues la herramienta se deforma y pues prácticamente ya no nos sirve para seguir realizando el corte, ¿sí? Estas temperaturas en las que ocurre deformación plástica, por ejemplo, para materiales que son bastante fuertes como los aceros, puede llegar a 1000 grados centígrados, ¿sí? Ahora bien, hay otro tipo de desgaste que son llamados los notches o grooves, que son como pequeños agujeros que ocurren en el borde de la herramienta, ¿sí? O en el borde de la herramienta, que se forman en el límite de la herramienta cuando la viruta ya no toca esta herramienta, ¿sí? Entonces, dense en cuenta que esos son fenómenos mecánicos muy que ocurren a altas velocidades. Entonces, la viruta misma también puede estar produciendo desgaste sobre ese borde de la herramienta, y entonces estos agujeros se forman precisamente por esa acción mecánica. Ahora bien, hay otro tipo de desgaste, uno se llama chipping, ¿sí? Este chipping, ¿sí?, es cuando un pequeño fragmento, ¿sí?, del borde de corte de la herramienta se rompe, ¿sí? Entonces eso es muy frecuente que ocurra en materiales que son frágiles, ¿sí? O también en otro tipo de materiales de la herramienta, pero de manera microscópica o macroscópica, ¿sí? Ahora bien, cuando tenemos grandes fragmentos, ya lo que estamos hablando es de fracturas que son gruesas o de fallas catastróficas, que es cuando la herramienta se rompe, ¿sí? Ahora bien, el chipping es propenso a que ocurra también cuando nosotros tenemos pequeñas roturas o fisuras, ¿sí? Entonces eso hace que la herramienta se rompa en atención a esas fuerzas tan extremadamente altas que ocurren, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles las dos causas principales del chipping o rotura de la herramienta? Se refieren al choque mecánico, ¿sí?, que es un golpe que le da a uno a la herramienta, ¿sí?, o cuando, digamos, por ejemplo, la herramienta puede llegar a estar floja, ¿sí?, entonces la herramienta se golpea contra la pieza de trabajo de manera continua, de manera intermitente, y eso ocurre que la herramienta se rompa. Y la otra es la fatiga térmica, ¿sí? Entonces, debido al aumento y a la disminución de las temperaturas, entonces el material de la matriz de la herramienta pues ya va perdiendo la resistencia mecánica y llega un momento en el que se rompe y ocurren entonces, digámoslo así, fisuras de tipo térmico. Fisuras de tipo térmico. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros durante el maquinado para monitorear el estado de la herramienta? O sea, ya hemos visto que es importante que nosotros de manera continua estemos monitoreando el estado de esta herramienta, porque nosotros queremos obtener las dimensiones adecuadas de esta pieza que estamos elaborando. Entonces, entonces es importante hacer ese monitoreo, y pues ese monitoreo, ¿sí?, se hace mediante dos métodos principalmente: el método directo y el método indirecto. Ahora bien, el método directo, ¿sí?,
implica, ¿sí?, hacer mediciones de tipo óptico o hacer observaciones ópticas sobre el desgaste que tenga la herramienta, ¿sí? Obviamente cuando no tenemos estas herramientas sofisticadas para ver el estado de la herramienta, para grabarlo, para ponerlo en un video, pues es la experiencia de la persona que está manejando la máquina herramienta la que va a determinar si esta va a seguir siendo útil para poder fabricar piezas, ¿sí? O también pues podemos utilizar, si tenemos esas sofisticaciones, ¿sí? Podemos usar, bueno, estas observaciones son tan detalladas que las podemos hacer desde el microscopio, ¿sí? Porque estamos hablando de obtener tolerancias muy buenas. Entonces si se hace necesario observarlas al microscopio, pues se hace al microscopio. O lo otro, también se utilizan sensores de contacto, ¿sí? Cada vez que hacemos un ciclo de maquinado, entonces estos sensores de contacto tocan las puntas de las herramientas y me determinan si estas siguen siendo útiles. Estos son los métodos directos, es básicamente mirar directamente a la herramienta. Y los métodos indirectos es utilizar variables o hacer observaciones de parámetros o variables que influyen en el corte, pero que no están directamente relacionadas con ese desgaste, sino que nosotros podemos utilizar o hacer mediciones sobre factores como fuerzas, potencia, aumentos de temperatura, acabado superficial, vibraciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y utilizamos transductores que nos permiten hacer mediciones sobre estas variables. Otro tema importante y muy útil es medir también, digamos, la vibración, no solamente la vibración mecánica, como la que siente uno cuando está dentro de un carro que se está moviendo, sino también la vibración del aire o el sonido, ¿sí? Entonces aquí estamos monitoreando el sonido y con ese sonido, ¿sí?, hacemos la interpretación de las señales para saber si efectivamente la operación de corte está ocurriendo bien, ¿sí? Otra forma también es monitoreando el torque y las fuerzas que ocurren durante este proceso de corte, ¿sí? Y sensores que también miden la temperatura, ¿sí? Entonces, en estos métodos indirectos, ¿sí?, se han desarrollado muchísimas estrategias. ¿Por qué? Por lo que les decía, nosotros tenemos las variables de corte que, al ser monitoreadas dependiendo de diferentes regímenes de corte, pues podemos determinar si ese corte se está realizando de buena manera o no. Yo he tenido la posibilidad de conocer diferentes tesis en maestría que lo que hacen es la medición de variables indirectas para determinar si los procesos de corte se están realizando de manera adecuada. El siguiente tema del que vamos a hablar es el del acabado superficial y el de la integridad. Entonces, el acabado superficial, ¿a qué se refiere? Se refiere a esa precisión dimensional de la superficie que finalmente está siendo obtenida después del maquinado, ¿sí? Entonces, si nosotros obtenemos esa precisión dimensional, además de las propiedades y el desempeño en el servicio de las piezas que estoy efectivamente maquinando, y también se refiere a las características geométricas que obtenemos finalmente con la superficie. Más adelante vamos a profundizar un poco con respecto al concepto del acabado superficial, que es importante que lo tengamos en cuenta cuando nosotros hacemos el maquinado de una pieza. Además, vamos a hablar de la integridad superficial, y a esto se refiere, ¿a qué se refiere esa integridad de la superficie? Se refiere a las propiedades del material en las superficies, ¿sí?, a la resistencia a la corrosión que nosotros queremos que esa superficie obtenga, a la resistencia a la fatiga que queremos que esa superficie tenga, ¿sí? Y esta integridad superficial se ve extremadamente afectada por la integridad de la superficie, por la naturaleza de la superficie que nosotros estamos produciendo. Entonces vamos a hacer una discusión al respecto de estas dos
conceptos. Entonces, digamos, los cuerpos que se forman durante la operación de corte, ¿sí? Los que les he hablado desde el principio de esta presentación, los build-up edges, ¿sí? Estos cuerpos que se forman en la punta de la herramienta, ¿sí? Pues tienen una gran influencia sobre el acabado superficial que yo quiera tener, ¿sí? Si estos cuerpos, digamos, no se desprenden de la herramienta o no se retiran rápidamente, pues finalmente el acabado que yo voy a obtener, pues no va a ser muy bueno. La idea es tener una superficie que aquí sea plana, lo más constante posible, ¿sí? Pero estos tipos de cuerpos adicionales lo que hacen es dañarme esos acabados y me producen también, como lo vemos aquí, tenemos una serie de marcas, ¿sí? Una serie de marcas. Entonces, esto es una superficie obtenida por torneado, ¿sí? Y esta es una superficie que estamos obteniendo por shaping, ¿sí? Por shaping, por conformado se llama eso, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de cuerpos, pues no obtenemos las tolerancias dimensionales que son deseables y entonces los maquinados pues no los podemos hacer bien. Otro tema que influye en el acabado superficial es cuando nosotros tenemos una herramienta que tiene punta roma. En inglés se le dice dull tool y se refiere a que el radio, ¿sí? En la punta, ¿sí? Este radio de la punta es muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos que este radio es muy grande, ¿sí? Entonces, y tenemos una profundidad de corte importante, pues entonces este radio así de grande va a hacer que en cierta forma el material se arranque de acá y entonces aquí no tengamos un acabado superficial que sea óptimo. Entonces la idea es precisamente afilar las herramientas para que aquí en la punta, ¿sí?, tengamos un radio pequeño y se facilite ese proceso de corte. Por eso es muy importante afilar las herramientas. Y lo otro es tener un control sobre las otras variables, ¿sí? Velocidad de corte, velocidad de avance. Hablaba acá de la velocidad de corte, ¿sí? Para que cuando yo tengo grandes radios acá, ¿sí?, también se induce el rozamiento de la cara de flanco de la herramienta con la superficie maquinada y eso entonces hace que no obtenga el acabado superficial óptimo que yo necesito, ¿sí? Entonces por eso yo necesito que las profundidades de corte sean mayores que ese radio de la punta de la herramienta. Otro tema que influye de manera importante y lo he venido mencionando es el tema de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, entonces se causan esfuerzos residuales que no son deseables en la pieza ni en la pieza de trabajo ni en la herramienta que nosotros estamos utilizando. Entonces, herramientas con punta roma no son deseables. Ahora bien, el otro tema, ¿sí?, es que dependiendo de ciertas del manejo de las variables en la operación de corte, ¿sí?, entonces cuando nosotros hacemos operaciones de torneado, ¿sí?, fíjese acá, cuando hacemos operaciones de torneado con una herramienta que tenga una punta muy roma aquí, por ejemplo, ¿sí?, y dependiendo de esa velocidad de corte y de esa velocidad de avance, entonces nosotros vamos a tener una serie de marcas sobre la superficie, ¿sí? Fíjese que este es el avance, esta es la pieza de trabajo, ¿sí?, y aquí tenemos la punta de nuestra herramienta, ¿sí? Entonces resulta que si nosotros hacemos que este corte sea rápido, o sea que esta alimentación sea rápida y que esta punta cada vez sea más roma, digámoslo así, o este R sea más grande, entonces vamos a obtener una serie de marcas sobre la superficie de la pieza de trabajo. Entonces en muchos casos, ¿sí?, ese acabado no es deseable, es decir, yo no quiero ver estas marcas que tenemos aquí, sino que quiero que sean mucho menores,
¿sí? Ahora bien, esa rugosidad, ¿sí? Esa rugosidad se puede definir de manera, aquí tenemos un modelo para determinar esa rugosidad. Esta es la altura de la rugosidad y se refiere a la velocidad de avance al cuadrado sobre 8 veces el radio que tenga la punta, ¿sí? Entonces, gráficos de rugosidad también, dependiendo de materiales, de condiciones de corte, etcétera, etcétera, existen. Pero entonces la lógica le dice a uno que si uno tiene herramientas cada vez más afiladas, o sea, este R es menor, y además la alimentación se hace más lenta, pues entonces usted va a tener una superficie que va a tener un acabado superficial menor. Sin embargo, pues resulta que la cantidad de material que usted remueve de ahí pues va a ser menor, y eso hace que, digamos, su proceso de corte no sea tan eficiente en la remoción de material. Entonces ese aumento de tiempos, pues usted tiene que analizar también si usted quiere que esa operación se demore más o menos. Eso en sistemas de manufactura que sacan miles de piezas por cada hora, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, otros factores que influencian el acabado superficial son la vibración y el chatter, ¿sí? El chatter es como una cierta, es una vibración un poco más amplia, ¿sí? Que hace que efectivamente haya un movimiento relativo entre la herramienta y la pieza de trabajo, y que entonces yo no obtenga las dimensiones que yo requiero en la pieza que finalmente está terminada, ¿sí? Entonces este chatter lo que produce es que la herramienta se golpee contra la pieza de trabajo, y en algunos casos entonces ocurran fallas prematuras o chipping, que ya lo habíamos hablado anteriormente, en herramientas que sean frágiles, ¿sí? Entonces la vibración, el chatter y la alta vibración tienen efectos adversos en el acabado superficial. Factores que influyen sobre la integridad de la superficie, ¿sí?, de manera adversa son la temperatura generada durante el proceso, los esfuerzos residuales que se generen en la superficie y la deformación plástica, ¿sí?, o la deformación debido a el endurecimiento de la superficie que ha sido maquinada. Tearing se refiere a perdón, el tearing se refiere a rasgado de la superficie, y el cracking se refiere a rotura o a formación de fisuras sobre las superficies, ¿sí? Entonces, cada uno de estos factores que estoy mencionando acá se ve altamente influenciado por el mantenimiento de las herramientas de corte y obviamente por los parámetros de corte que yo esté haciendo durante mi proceso. Ahora bien, la diferencia entre maquinado grueso, ¿sí?, y maquinado de acabado es la siguiente. O sea, cuando nosotros hacemos maquinados, entonces hay dos tipos de maquinados: un maquinado grueso o de desbaste se llama ese maquinado, o un maquinado de acabado superficial. Entonces el rough machining, se le dice en inglés, se refiere al maquinado de desbaste, y este se enfoca en remover una gran cantidad de material a una alta velocidad, ¿sí? Entonces digamos que estas son estrategias para hacer el maquinado, ¿sí? Entonces el rough machining, yo tomo mi máquina herramienta y desbasto superficie, grandes cantidades de material a muy altas velocidades, para yo finalmente entonces llegar muy cercano a las dimensiones que requiero, y ahí sí después utilizar un maquinado de acabado como el otro que vamos a hablar, ¿sí? Entonces el acabado cuando hacemos un maquinado de desgaste, el acabado superficial, digamos, el acabado de la superficie no es una prioridad, ¿sí? Dado que este se va a mejorar es cuando hagamos el maquinado de acabado, ¿sí? Ahora bien, el maquinado de acabado sí
se concentra en el acabado superficial que nosotros queremos finalmente obtener en la pieza, ¿sí? Obtener en la pieza. Ahora, ¿qué es importante cuando nosotros hacemos un maquinado de desbaste o un maquinado de acabado? Es que nosotros no vayamos a maltratar la pieza, ni tampoco vayamos a maltratar la herramienta, ni la pieza ni la herramienta de trabajo. Pero entonces hay estos dos tipos de... Entonces, el siguiente concepto que vamos a ver con este tema de corte es el de la maquinabilidad, ¿sí? Entonces, la maquinabilidad se define en términos de el acabado superficial, la integridad de la superficie de una parte que ha sido maquinada. También se define en términos de la vida de la herramienta. Se define también en función de la potencia y la fuerza requerida para hacer el maquinado, ¿sí? El nivel de dificultad que tengamos a la hora de controlar la viruta, ¿sí? Entonces, maquinabilidad no solamente se refiere al material de la pieza de trabajo, sino se refiere a este conjunto de variables que les estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces, una buena maquinabilidad se indica por medio de un buen acabado superficial y una buena integridad de la superficie, una larga vida de la herramienta y unos requerimientos de potencia y de fuerza que sean bajos, ¿sí? Es decir, la maquinabilidad en conjunto me dice qué tan buena es la operación de corte, una operación de corte que yo quiera hacer. Un tema que es importante y lo he resaltado varias veces en esta presentación es que la viruta de tipo continua debe ser evitada para tener una buena maquinabilidad, ¿sí? Para tener una buena maquinabilidad. Imagínense, y eso ustedes lo van a vivir en su taller, en el taller, es que la viruta cuando se hace continua, ¿sí? Se va creciendo, va creciendo, va creciendo y después se hace muy difícil retirarla dependiendo del material que yo esté trabajando. Entonces ese tipo de viruta debe ser evitado completamente porque después se vuelve dificultoso quitarlo y hasta peligroso. Usted se puede cortar con esa viruta de tipo continuo. Ahora bien, digámoslo así, los índices de maquinabilidad, ¿sí? Es decir, dependiendo de la operación de maquinado, nosotros hemos creado una serie de índices de maquinabilidad y esos dependen del tipo de material, dependen de su condición, etcétera, etcétera. Pero como les decía, en la maquinabilidad influyen tantas variables, ¿sí? Que en realidad la maquinabilidad la van definiendo cada uno de los fabricantes dependiendo de las condiciones en las cuales estén haciendo los maquinados, ¿sí? Sin embargo, pues hay normas, ¿sí? Que nos han dado índices de maquinabilidad, ¿sí? Para darnos una idea a nosotros de qué tan bueno es ese material, pero en realidad es la experiencia, es el concepto de los fabricantes, es la programación de la máquina, es decir, las variables de corte que nosotros queramos programar. A eso se refiere. A continuación entonces voy a hacer una discusión de la maquinabilidad en diferentes tipos de materiales ferrosos, no ferrosos, misceláneos, y vamos a hablar muy rápidamente de lo que es la maquinabilidad térmicamente asistida, ¿sí? Ustedes tienen los slides en PDF para que puedan revisar cada una de estas características de manera detenida, ¿sí? Porque no voy a gastar muchísimo tiempo en estas observaciones. Entonces, la maquinabilidad de materiales ferrosos en aceros, ¿sí? Entonces, los aceros al carbono tienen amplios rangos de maquinabilidad, ¿sí? Uno no puede trabajar, digamos, aceros que sean muy dúctiles o aceros que sean muy duros, ¿sí? Porque eso, pues cada una de estas características hace que hayan ciertas ventajas o desventajas, ¿sí? Para el tema de la maquinabilidad se prefieren los aceros trabajados en frío, ¿sí? Dan mejores características de maquinabilidad. Continuando con el tema de los aceros, entonces tenemos los aceros de maquinado libre que contienen azufre y contienen fósforo, ¿sí? Entonces las formas de azufre, ¿sí? Se ven como inclusiones de azufre con manganeso, ¿sí?
Entonces, digamos que eso hace que tenga ciertas características de maquinabilidad, ¿sí? Que las virutas sean pequeñas, que se rompan fácilmente, entonces hay que tener un buen control. En los aceros que tienen fósforo, ¿sí? Hay efectos deseables como que esta presencia de fósforo incrementa la resistencia de la ferrita, ¿sí? Fortalece la ferrita, entonces hay una mejor formación de viruta, un mejor acabado superficial e incrementa la dureza, ¿sí? Entonces eso hace que yo tenga virutas que no sean continuas, por ejemplo. Tenemos también en el tema de los aceros, tenemos los aceros que tienen presencia de carbono, ¿sí? Como este tipo de acá, el 10L45. Entonces, el alto porcentaje de plomo se solidifica en los bordes de las inclusiones de sulfato de manganeso, ¿sí? El plomo actúa como un lubricante sólido y también actúa como un lubricante líquido cuando la temperatura es alta. Disminuye los esfuerzos en la zona de cortante, en la zona primaria de cortante, entonces eso hace que las fuerzas y que la potencia disminuya al momento del corte. Sin embargo, el plomo es peligroso para el medio ambiente y entonces la idea es disminuir ese contenido de plomo en los aceros. Hay unos buenos sustitutos del plomo como el bismuto y el estaño. También tenemos en el tema de aceros los aceros con calcio desoxidificado, ¿sí? Entonces que contienen pequeños bordes o pequeñas inclusiones de óxido que consiste en silicatos de calcio. Entonces esto reduce la resistencia en la zona secundaria de cortante y también disminuye la fricción en la interfase herramienta viruta, ¿sí? Y por lo tanto disminuye ese desgaste. Sin embargo, cuando la temperatura se incrementa, entonces hay una menor formación de desgastes de tipo cráter. Luego siguen los aceros aleados, ¿sí? Tienen una gran variedad de composiciones y durezas, ¿sí? Entonces en estos casos no puede ser generalizada la maquinabilidad, pero tienen alta dureza y otras propiedades que pueden ser usadas para producir buenos acabados superficiales, buena integridad y muy buena precisión dimensional. Entonces, los efectos que tienen diferentes elementos en los aceros, entonces el aluminio y el sílice son malos en los aceros, ¿sí? Dados que ellos se combinan con el oxígeno y forman óxidos, silicatos, los cuales son duros y son abrasivos en el momento de analizar el tema de la maquinabilidad, ¿sí? Debemos tener en cuenta que en la medida que aumenta la maquinabilidad, entonces otras propiedades pueden disminuir. Entonces, por ejemplo, el plomo causa, esto es fragilización del acero a alta temperatura, ¿sí? Y el azufre puede reducir la capacidad del acero que tiene para ser trabajado en caliente. Ahora, los aceros inoxidables, ¿sí? Tenemos los austeníticos, que son dificultosos para maquinar debido a su alta rigidez, ¿sí? Los ferríticos, que tienen buena maquinabilidad, los martensíticos, que tienden a ser abrasivos y a formar entonces cuerpos extraños en la punta, ¿sí? Y estos aceros, y los aceros que son precipitados por endurecimiento, entonces son bastante duros, ¿sí? Y son abrasivos, ¿sí? Entonces necesitan herramientas que igualmente sean duras y abrasivas. Los aceros fundidos, ¿sí? Las fundiciones grises son muy maquinables, pero son abrasivas por la presencia de ciertas de perlita, ¿sí? Y las fundiciones nodulares maleables son bien maquinables con materiales. Ahora vamos a hablar de la maquinabilidad de los materiales no ferrosos.
¿sí? Entonces tenemos el aluminio, es muy fácil de maquinar excepto cuando son aluminios muy suaves. Se recomiendan entonces altas velocidades de corte y grandes ángulos de ataque y de flanco o de liberación. El beridio requiere para ser maquinado ambientes controlados. Esto se debe a la toxicidad que este tiene debido al desprendimiento de partículas muy finas cuando es maquinado. Las aleaciones de cobalto son abrasivas, ¿sí? Y al trabajo en duro, al endurecimiento, ¿sí? Entonces requieren herramientas o materiales de herramientas que sean resistentes a la abrasión, que estén muy bien afilados y control importante de las variables de corte. El cobre, ¿sí? Puede ser dificultoso de maquinar debido a la formación de pequeños cuerpos, pero pues es un material bastante maquinable, lo digo por experiencia. El magnesio es muy fácil de maquinar, ¿sí? Prolonga la vida de la herramienta, tiene un buen acabado superficial, sino que se oxida mucho, ¿sí? Entonces puede producir fuego, ¿sí? Al reaccionar con el oxígeno. El titanio y sus aleaciones tienen muy baja conductividad térmica, entonces hay que refrigerarlos muy bien, y si nosotros no lo refrigeramos bien, entonces tendemos a que se suba la temperatura y hay una formación de cuerpos en la punta de la herramienta. Entonces es dificultoso para maquinar, hay que tener mucho cuidado al hacerlo con titanio. El tungsteno es frágil, fuerte y muy abrasivo, ¿sí? Entonces la velocidad de maquinabilidad es muy lenta. El circonio tiene muy buena maquinabilidad, requiere entonces refrigeración para ser adecuadamente maquinado. La maquinabilidad de materiales misceláneos, entonces los termoplásticos requieren herramientas afiladas con ángulos de ataque positivos, ángulos de liberación o de flanco grandes, pequeñas profundidades de corte y velocidades de avance y de profundización más pequeñas, ¿sí? También se requieren refrigeración para que se mantenga la formación de viruta, ¿sí? De manera adecuada. Los compuestos de matices de polímeros son muy abrasivos, son bastante dificultosos para maquinar. También pues hay que manejarlos con mucho cuidado porque hay que evitar tocarlos o inhalar las fibras, porque es que estos tamaños de fibras pueden llegar a ser hasta microscópicos. Los cernets o matrices cerámicas, ¿sí? De metal con cerámicos, son dificultosos de maquinar dependiendo de las propiedades de la matriz, ¿sí? Entonces hay que analizar muy bien cómo se van a maquinar. Generalmente pues se hace mucho experimento antes de pasar a maquinar la pieza específica. El grafito o carbono es abrasivo, requiere herramientas que sean resistentes, altamente resistentes a la abrasión, a material duro y que estén adecuadamente afiladas. Y finalmente la maquinabilidad en los materiales cerámicos, ¿sí? Entonces los cerámicos tienen una maquinabilidad que cada vez se está siendo mejorada, ¿sí? Esto, por ejemplo, en los materiales que son nanocerámicos, ¿sí? Entonces, para obtener estos nanocerámicos que tengan buena maquinabilidad, uno requiere unos parámetros de procesamiento muy importantes. Y bueno, la madera, que ustedes ya la experimentaron en su primer proyecto, pues tiene propiedades que varían dependiendo de la dirección de grano, ¿sí? Los tipos de viruta varían significativamente y las superficies que se obtienen dependiendo de la madera y su condición. Un requerimiento básico es que las herramientas sean afiladas, ¿sí? Y que tengan altas velocidades de corte. Y por último, entonces vamos a hablar del maquinado térmicamente asistido. Entonces, ¿de qué se trata el maquinado térmicamente asistido? Resulta que hay ciertos metales y aleaciones que son duros para maquinar a temperatura ambiente.
Entonces es preferible maquinarlos a más altas temperaturas. Entonces el maquinado térmicamente asistido se refiere al maquinado en caliente, ¿sí? Y yo entonces utilizo diferentes estrategias para calentar la pieza de trabajo hasta ciertas temperaturas. Aquí estamos hablando de 650 750 grados centígrados. Y yo puedo utilizar entonces torch, se refiere a fuego, ¿sí? Aplicado sobre la pieza, corrientes eléctricas o corrientes o rayos láser, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer esta operación de precalentamiento generalmente es bastante complicado. Sin embargo, pues hay una serie de ventajas de este maquinado en caliente, y es que reduce las fuerzas de corte, incrementa la vida de la herramienta, se pueden obtener más altas velocidades de remoción de material y se reduce la tendencia a la vibración o al chatter, que es un movimiento de vibración más alto, como lo he venido mencionando anteriormente. Los montajes dentro del taller para hacer este maquinado en caliente también son bastante complejos y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y listo, jóvenes, muchísimas gracias por escuchar esta presentación. Eh, entonces, para aprender todos estos conceptos relacionados con la tecnología de corte, ¿sí? Es importante aclararles que, pues, digamos, el tiempo en la materia no nos da para exponerles más de esta parte teórica en cuanto a la tecnología de corte, porque resulta que en operaciones de maquinado a compresa y de maquinado con taladro, pues también se han creado modelos para estudiar estos procesos de manera específica. Sin embargo, este contenido que les mostré pues es suficiente para que ustedes entiendan muy bien de qué se tratan todas estas operaciones de corte. Gracias, muchachos.